Hoy día vamos a hablar de las prácticas tanto industrial como profesional. Los contenidos que vamos a ver es la malla de la carrera, no la malla en detalle, sino que en qué parte está ubicada las prácticas, los objetivos de las prácticas, tanto la industrial como la profesional, la duración de estas, el informe y la disertación que se solicita, un diagrama descriptivo y el método de evaluación. Si tienen dudas, no veo las manos, entonces les pido no sé si alguien puede ayudarme con eso, a avisarme si es que hay alguna consulta. Sí, yo te aviso. Ayudo. Buenísimo, porque como les digo, al presentar no se ve. Ya. A ver. Ahí está. Finalmente puse la presentación igual porque igual no los veo. Si nos ubicamos en la malla, las prácticas, tanto industrial como profesional, se ubican en los sectores que están encerrados en un círculo, que sería entre el sexto y el séptimo semestre de la práctica industrial y entre el octavo y el noveno semestre de la práctica profesional. Ya, esto es lo ideal, es una sugerencia. Idealmente se espera que sea en ese periodo y ojalá en el periodo de verano para que puedan tener el tiempo necesario para hacerlo, aunque ahora entendemos que estamos en una modalidad distinta que es online. Las prácticas tienen requisitos, y la práctica industrial tiene 3 ramos de requisitos, que son estos que están acá. Después les voy a mandar esto para que tengamos el detalle de cada uno. Y la práctica profesional tiene estos 5 ramos de requisitos, ya que, como dice su nombre, es importante que los tengan hechos para poder desarrollarla. En general, observaciones y restricciones, no se permite que se realicen las 2 prácticas en una misma empresa durante un mismo periodo, y la dirección de carrera se reserva el derecho a aceptar o rechazar la práctica cuando lo estime conveniente. Ya no es algo antojadizo, sino que hay una pauta que lleva a esto. El objetivo de las prácticas, la industrial, es una actividad curricular de carácter aplicada, que se debe realizar en una industria productiva con el fin de tener una visión en terreno de los procesos involucrados en el quehacer. En esta actividad los estudiantes podrán desarrollar sus capacidades tanto técnicas como interpersonales para abordar adecuadamente problemas propios del área industrial, la comprensión del medio, el entorno de las comunidades, externalidades negativas, positivas, etcétera, que se producen desde la perspectiva de la ingeniería civil. Bueno, como aquí dice, de una forma no muy resumida, aquí la práctica industrial, que es la que se desarrolla en la primera parte de la carrera, es que ustedes en una empresa productiva puedan poner en práctica lo que han aprendido hasta ese momento, a la vez no poner solamente sus capacidades técnicas, sino que también sus capacidades interpersonales. No es el primer encuentro que tienen con la empresa, afortunadamente, porque ustedes vienen desarrollando desarrollando vinculación con la empresa desde los primeros años, pero sí es el primer momento en que trabajan dentro de la carrera. Y ese trabajo es donde ustedes tienen que aplicar estas habilidades interpersonales y empezar a desarrollarlas. Por otra parte, la práctica profesional tiene como finalidad lograr que el alumno aplique las competencias adquiridas en las asignaturas de especialidad de la carrera, aplicado a problemas reales, que se familiaricen con actividades de su futura gestión profesional y con el marco en que ésta se desarrolla. En esta actividad el alumno deberá aplicar su conocimiento desempeñándose en torno a una organización privada o pública, vinculando su trabajo a las áreas de ingeniería civil con la finalidad de tener una visión en terreno de los procesos involucrados en su desarrollo profesional y participación en la construcción de soluciones y problemas detectados. Acá la diferencia con la práctica industrial es que idealmente ustedes tienen que aplicar lo que han aprendido en los ramos de especialidad, que son los ramos más del final de la carrera. Y acá también tienen que aplicar todas las habilidades interpersonales y las competencias, como dice acá, que han adquirido en el desarrollo y en los estudios de su carrera. Al hablar de competencias se refiere a no conocimientos específicos, sino que a características o conocimientos generales que ustedes han ido adquiriendo. Por ejemplo,
el pensamiento analítico, la capacidad de resolver problemas, de cuestionarse distintos problemas que a vista de otras personas no son tan evidentes, para ustedes quizás sí, y esto es lo que tienen que empezar a desarrollar, que después lo que van a aplicar en la vida profesional, y que es un poco lo que los ingenieros hacemos, es ese cuestionamiento de que nos dicen que nos cuestionamos todo. Eso es un poquito lo que tienen que empezar a aplicar en este momento, porque las cosas son así, cómo se resuelven, cuál es la mejor metodología, es óptimo este proceso o no, etcétera. La duración de las prácticas, ambas duran 181 horas cronológicas equivalentes a 7 créditos, SST. En formato presencial, esto corresponde a 4 semanas de 46 horas cronológicas semanales, valga la redundancia. Si ustedes hacen la multiplicación, van a llegar a las 272 horas pedagógicas, que son 181 horas cronológicas. En el formato de teletrabajo es importante cumplir esto, pero evidentemente al hacer un teletrabajo es difícil que estén midiendo el tiempo, porque no tienen ni hora de ingreso ni hora de salida, sino que es distinto. Entonces es necesario acordar con el empleador los productos de entrega, o los entregables que se llama, específicos, y las fechas de entrega. Entonces, claro, ustedes pueden decir, tengo un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que no puede ser controlado por nadie, pero sí probablemente les van a decir, mira, quiero que me ayudes a hacer este procedimiento y quiero que me lo entregues en este plazo, y tienen que ir cumpliendo esos hitos específicos que vayan acordando con el empleador en esta modalidad de teletrabajo que hasta ahora perdura hasta nuevo aviso, por el tema sanitario que todos sabemos. ¿Cómo se evalúa esto? Se evalúa a través de 2 documentos entregables. Uno es un informe, que es un documento escrito por el medio del cual se evalúa el trabajo, complementando la evaluación de la empresa. Este informe está regido en el anexo 3 del MAC de práctica, que se llama Pauta de la elaboración de informes de práctica. Este documento se los voy a enviar, yo me imagino que lo tienen, no sé, pero si no, se los voy a enviar a través del centro de alumnos para que todos tengan acceso a ello. Y lo otro es una disertación, que también es algo muy puntual, breve, donde se hace un esquema en un formato A1, el cual se tiene que imprimir a color, que ahora también, por supuesto, por ser los que están desarrollando la práctica ahora, también va a ser en modalidad online, pero este esquema se tiene que regir de acuerdo al esquema de presentación de prácticas y SIP USS, que también es un formato establecido, que también se los voy a hacer llegar. No sé si tienen preguntas hasta el momento. ¿No? Ya, sigo entonces. Aquí está el diagrama descriptivo de generación de práctica, y aquí, Ray, te voy a pedir ayuda para que tú me puedas apoyar en esto, porque es algo que tú manejas mucho mejor que yo. Sí, perfecto. Me voy a silenciar. Dale. Mire, lo que ustedes están viendo es en realidad una parte del proceso, ¿ya? El proceso tiene, antes de este diagrama, tiene la solicitud de práctica, es decir, la necesidad de práctica. Después se desarrolla este proceso, que es el que estamos viendo ahora, que este es el proceso de la activación de la práctica, es decir, todo el procesamiento inicial que se realiza hasta que la práctica se puede ejecutar. Y después vienen otras partes, otros ítems, que son el seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica, junto con todos los informes que antes comentaba Mónica, ¿ya? En particular, lo que se muestra acá es que, y este en realidad lo muestra Mónica porque esta es la parte más importante, a la vez la más larga, la más engorrosa. La pregunta que nosotros nos hacemos es si es que ustedes tienen la práctica o no, ¿ya? Porque obviamente pueden ser las dos situaciones. Entonces, si es que tuvieran la práctica, obviamente el proceso continúa normal hacia la activación, pero si no la tuvieran, existe un formulario de solicitud de práctica, que es un formulario voluntario, que probablemente después Mónica les va a compartir todos estos links,
entre paréntesis, hoy día todo es digital, ¿ah? Nosotros no trabajamos nada con papel, para que sepan. O sea, los informes son digitales, los formularios de todo tipo, incluso los que se mandan a la empresa, son digitales, entonces eh, no hay nada hoy día en papel, ¿ya? Entonces, si ustedes no tienen práctica, existe un formulario que, insisto, es voluntario, donde ustedes se registran para solicitar práctica. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, acuérdense que lo que les contaba al principio, nosotros como centro de práctica, una de las funciones es apoyarlos en la práctica. Ojo con esa palabra, apoyar. ¿Ah? No necesariamente es que les vamos a conseguir práctica al 100%, sino que en base a las relaciones que nosotros tenemos con distintas empresas, obviamente lo que hacemos es levantar ofertas, enviársela a ustedes. Obviamente nosotros al día de hoy tenemos relación, por ejemplo, con más de o casi 400 empresas. Por lo tanto, cuando existe este requerimiento podemos levantar quizás con mayor probabilidad prácticas, ¿ya? Pero ese era el apoyo, ¿ya? Nosotros les vamos a ir enviando prácticas a medida que obviamente vayan apareciendo o las vayamos consiguiendo, y ustedes tienen que postular a distintas prácticas y la empresa después va a hacer la selección. ¿Mm? Entonces, este formulario que les contaba, ¿por qué es tan importante? Porque cuando ustedes se inscriben ahí, con esa base de datos que se arma, es con quien trabajamos. Es decir, nosotros las prácticas que se van generando a través del centro de práctica, no las compartimos para toda la carrera, por una razón muy sencilla. Los que no estén en este formulario, en teoría, no requieren práctica. Me refiero a que lo pueden, probablemente ya la consiguieron o la van a conseguir independientemente. Por lo tanto, nosotros transferimos esta oferta exclusivamente a las personas que se inscriben en este formulario, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es evaluar empresas potenciales en base a nuestra base de datos, que por lo demás va creciendo semestre a semestre. Entregamos los antecedentes a la dirección de carrera para que evalúe las actividades que nos propone la carrera. Aquí hay un ciclo interno, ustedes no participan, donde la dirección de carrera aprueba o no las actividades. Si son aprobadas, ahí nosotros difundimos esta práctica con ustedes para que ustedes postulen con su currículum vitae y nosotros se lo enviamos a la empresa, como les decía antes, y la empresa ahí elige y hace la selección de quién va a trabajar, ¿ya? Por otro lado, como les comentaba al principio, si es que existe la práctica, es decir, si ustedes ya la consiguieron, la tienen lista, pasamos inmediatamente al proceso de revisión y de activación de la práctica, ¿ya? Cuando usted está en la práctica, se tienen que acercar a su dirección de carrera, en este caso a Mónica o a Andrés Vito, que es el secretario de estudio, para que ellos revisen la práctica que tienen y para que revisen también su situación académica, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que ustedes, por ejemplo, podrían eventualmente no cumplir requisitos porque, no sé, no tienen todos los ramos, todos los prerequisitos para hacer la práctica y no la van a poder hacer. ¿Ah? Por eso se hace una revisión académica. Ahora, normalmente ustedes saben en qué situación está, por lo tanto, la verdad que es una revisión casi más administrativa, porque la verdad que la mayoría de las veces sí la pueden hacer. ¿Ah? Pero igual se hace ese filtro. Y segundo, la dirección de carrera en ese momento también revisa si las actividades que ustedes van a hacer con la empresa que trajeron o la institución con la que trajeron son atingentes y correspondientes a la práctica industrial o profesional que les corresponde hacer, ¿ya? Si se fijan, si no cumplen con esa expectativa, aquí tal como dice, la dirección de carrera solicita complementar o modificar la actividad del alumno. Es decir, en este caso Mónica les va a decir, ¿sabes qué? No es suficiente, por ejemplo, o no es atingente, por lo tanto te sugiero que busques otras actividades, no que cambie la empresa, sino que hables con tu empresa y trates de mejorar las actividades, ¿ya? Si se fijan, aquí hay un asterisco, porque si bien esa acción la tienen que hacer ustedes, porque ustedes hicieron el contacto con su empresa, acuérdense que la rama del flujo donde ustedes traen la empresa, existe este asterisco porque abajo dice puede solicitar apoyo al centro de práctica para la reformulación con la empresa. Es decir, si por ese motivo, no sé, da lo mismo las razones, pero ustedes no pudieran o no quisieran hacer esta acción con la empresa, se pueden acercar a nosotros y nosotros, con los contactos que ustedes nos den, obviamente, podemos hacer este ajuste para que en la siguiente iteración sea exitosa, ¿ya?
Y si, obviamente, si cumple la expectativa, pasa a la activación, ¿ya? Y si se fijan del flujo del otro lado, de cuando no tenían práctica, el último proceso fue que la empresa seleccionara estudiantes y de ahí también pasa a la activación. Es decir, cuando estamos en este paso, en el paso donde dice CEP o Dirección de Carrera, entrega de formulario, inscripción de práctica, ahí ya estamos en el paso donde ya la práctica existe, ya fue aprobada por la dirección, cumple con las condiciones, ustedes cumplen con lo académico, o sea, está todo bien, solo falta activarla, ¿ya? En este paso, o en esta etapa, existe un formulario que es obligatorio, 100% obligatorio. Si no lo completan, no van a poder activar su práctica. Y ese formulario se los va a entregar, que también, como les dije antes, digital, es un link en definitiva, se los puede entregar la dirección de carrera, Andrés o Mónica, o se lo puede entregar el centro de práctica, a quien ustedes se acerquen. Cualquiera de estas dos áreas les pueden entregar el formulario. Ahí lo que se hace cuando ustedes entregan el formulario, obviamente lo completan, es un formulario que pide antecedentes de la práctica en sí, de la empresa, de la práctica, detalles me refiero a la práctica, también antecedentes de ustedes, antecedentes del supervisor, por ejemplo, la duración de la práctica, inicio y término, también si es que es industrial o profesional, etcétera. Esos son como varios antecedentes que se piden en ese formulario. Y con ese formulario, cuando ustedes ya lo inscriben, nosotros generamos, como centro de práctica, generamos una carta que le enviamos a la empresa, una carta formal, para que, obviamente, para informar que ustedes van a hacer la práctica y que nosotros estamos informados de que ustedes quieren hacer la práctica con ellos, y por lo tanto, la idea es que partan a la brevedad. Y por otro lado, se le envía los antecedentes a la dirección de carrera para que emita el seguro, ¿ya? El seguro es emitido por la dirección de carrera. ¿Mm? En esta carta que nosotros le enviamos a la empresa, existe otro formulario más, que es un formulario bastante importante, bueno, igual que todos, porque en ese formulario lo que se busca es que, uno, la empresa valide, por ejemplo, las horas que ustedes van a trabajar, también señale las actividades que ustedes van a realizar, y se hace preguntas sobre el perfil de egreso y el desempeño, ¿ya? ¿Por qué preguntamos esto? Porque para nosotros es súper importante saber dentro de, acuérdense que ustedes, me imagino que conocen el perfil de egreso y también conocen los desempeños esperados, es decir, lo que van a adquirir al final de la carrera. Para nosotros es súper importante ver cuáles de estos tópicos, estos desempeños que ustedes tienen que tener al final de la carrera, van a desarrollar a través de esta práctica, ¿ya? Entonces, por eso a la empresa le hacemos esta pregunta y ellos seleccionan y al final nosotros tenemos información sobre esos desempeños. Y con esa respuesta de la empresa, más el seguro que emitió la carrera, parte, bueno, aquí dirección de carrera solicita el seguro y de ahí adelante ya pueden partir la práctica, ¿ya? Nosotros para todo este proceso, desde el momento que, ojo, desde el momento que se ingresa, se llena el formulario, que era el paso que donde dice CEP o Dirección de Carrera, entrega formulario, inscripción de práctica de estudiantes, desde ese momento, nuestro compromiso es que en 48 horas se va a tramitar la práctica. ¿Qué significa eso? Lo que le comentaba antes, que se va a enviar, se va a emitir la carta, se va a hacer contacto de la empresa, se va a hacer el envío a la carrera para que emita el seguro, de manera tal que dentro de esas 48 horas, teniendo el seguro, por supuesto, que eso desde ya le advierto que es un área externa a la facultad, por lo tanto, la verdad que a veces los tiempos son un poco más, puede ser que se atrase, y nosotros obviamente como facultad los vamos a presionar, pero escapa un poquito de nuestras manos. Pero en teoría, ustedes entre las 48 horas y no sé, 72 o 96 horas deberían ya estar pudiendo empezar a realizar su práctica, ¿ya? Ese es el compromiso y el desafío nuestro como centro de práctica. Insisto, esto es de momento que usted llena el formulario obligatorio. Todo lo que pasa antes, si se fijan, donde se revisa la práctica y la selección, eso corre con otro timing que la verdad que depende de ustedes en realidad, si ustedes se fijan. Así que una vez que existe esta información y que ya existe la práctica, nosotros podemos avanzar en ese punto. Después, durante la práctica, que no se ve aquí en el gráfico, o sea, en el diagrama, perdón, durante la práctica nosotros hacemos un seguimiento operacional, es decir, el centro de práctica llama al supervisor
Esto se hace al menos una vez durante la práctica, en promedio cada 2 semanas, en la cual le hacemos preguntas operacionales, ¿no? Preguntas, por ejemplo, no sobre la parte técnica de la práctica que ustedes están haciendo, sino sobre la parte más actitudinal. Por ejemplo, ¿ha trabajado bien en equipo? ¿Ha sido puntual en su... Bueno, hoy día que estamos en un contexto online, probablemente en conectarse a la reunión, en un contexto presencial va a ser, obviamente, llegar a la oficina, si ha sido respetuoso, son como eso, son como 4 o 5 preguntas en ese ámbito que para nosotros es un seguimiento operacional. ¿Por qué es importante este seguimiento? Uno, porque nos da información sobre actitudinal de ustedes, para obviamente si hay alguna complicada, reforzar más adelante. Y segundo, porque si hubiese un problema tanto de ustedes o de la empresa, nosotros lo podemos detectar antes que termine la práctica, ¿ya? No esperar que termine la práctica y recién enterarnos que algo pasó, sino que el objetivo es que durante la práctica podamos aún así generar acciones y que ustedes, por supuesto, no la pierdan, es decir, que sea provechosa para ustedes. Entonces, este seguimiento operacional, de ahí, cuando terminan la práctica, o una semana antes, nosotros enviamos los formularios, todos los de evaluación. Yo les sugiero a ustedes que cuando estén a una semana antes de terminar la práctica, igual envíen un correo al coordinador de la sede. En el caso de aquí de Bellavista es Jaime Miranda, no sé si perdón, Jaime Bastías, no sé si lo conocen, pero su correo, como todos los correos de la universidad, es jaime.bastías@uss.cl. El mío, por si acaso, es ray.gallegos@uss.cl. Yo les recomiendo que le manden un correo solicitando esta información, aunque voy a insistir, nosotros internamente también tenemos como procedimiento enviárselas a ustedes, ¿ya? En esa etapa se envían 3 formularios, 3 links también. Uno para ustedes, que es una autoevaluación. En ese link ustedes tienen la autoevaluación, es decir, se evalúan ustedes mismos, la evaluación de ustedes hacia la empresa y la evaluación de ustedes hacia el supervisor, ¿ya? El segundo link va hacia el supervisor, donde el supervisor obviamente los evalúa a ustedes. El tercer link va al profesor corrector. ¿Por qué? Porque otra de las acciones que ustedes tienen que hacer para cerrar la práctica, además de contestar estos links, estos formularios, es hacer un informe de práctica, también como lo señaló Mónica al principio, que tiene un formato establecido y tiene ciertos tópicos mínimos que debe tener, etc. Con este informe, que ustedes lo redactan y lo mandan por correo, no lo tienen que imprimir, lo mandan digital, tal como les he recalcado harto. Ese informe nosotros se los enviamos al profesor corrector que ustedes tengan asignado dentro de la carrera, para que obviamente el profesor corrija y este tercer formulario que les comentaba lo evalúe en base al rendimiento de su informe, ¿ya? Con eso, es decir, con la nota del profesor corrector, la de ustedes y la de la empresa, nosotros podemos finalmente cerrar su proceso de práctica. Y ahí recién termina la práctica, porque todas estas notas, este conjunto de notas, se le envían a la carrera, para que la carrera obviamente suba las notas, y con eso ya ustedes tienen la nota final de la práctica y, bueno, la tienen cumplida, terminada. ¿Mm? Eso es el proceso completo del centro de práctica. No sé si tienen alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. Yo quería complementar un poco, Ray, lo que estabas diciendo, con algunos ejemplos que he visto en solicitudes que he revisado. Como decía Ray, es muy importante que para que se cumplan estos plazos, contar con el apoyo de ustedes y que ustedes sean muy proactivos al momento de solicitar la información o de solicitar su práctica. En primer lugar, cuando ustedes, en la parte donde dice que cumplen los requisitos de práctica y las actividades declaradas, cumplen las expectativas de la carrera, es muy importante que ustedes al momento de pedir la práctica soliciten al empleador las actividades, ¿ya? Porque si ustedes llegan sin las actividades, no podemos aprobar esa práctica. Me refiero a aprobar que ustedes desarrollen esa práctica en ese lugar. Entonces, eso es importante y con eso facilitan mucho el proceso. Lo otro es que cuando llenen los formularios, se fijen bien en las fechas que ponen, porque han llegado formularios con fechas pasadas, fechas, por ejemplo, de prácticas que la fecha ya pasó. Entonces, eso se devuelve al alumno, el alumno tiene que corregirlo y todo eso atrasa el proceso.
¿Ya? Son datos pequeños, pero muy importantes. Lo otro, para ustedes poder tener el seguro, el seguro es imprescindible para que ustedes vayan a desarrollar la práctica. Ninguna empresa los va a recibir, o ninguna empresa debiera recibirlos sin un certificado de seguro. Ustedes tienen que tener inscrita la práctica. Si ustedes no la tienen inscrita dentro de sus asignaturas, no podemos emitir el seguro. Esto lo emite el área de registros académicos, si no me equivoco, que es otra área de la universidad, y como condición para poder emitir el certificado, ellos exigen que la práctica esté inscrita. Como ven, son cosas muy puntuales, muy fáciles de hacer, pero que no siempre se hacen. Y con eso podemos apurar el proceso. Respecto al seguro, si bien todos ustedes están asegurados desde el momento de matricularse, este seguro les permite, cuando es presencial, permite que ustedes estén cubiertos para esta actividad en el lugar donde se desarrolla la práctica. En el caso de ser online, en este caso los cubre en su casa, por decirlo de alguna forma, pero tenemos que decir específicamente en qué lugar se está desarrollando la práctica. Por eso es importante el seguro, y por eso ninguna empresa debiera recibirlos sin estar asegurados. No sé si quieres complementar algo más, Ray. Sí, lo último, eso que comentaste recién del seguro, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque puede ser, depende mucho de la empresa. Hay empresas que efectivamente no exigen, por ejemplo, el seguro al comenzar, y a lo mejor hasta pueden partir antes de tenerlo, ¿no? Y eso puede pasar. Ahora, el hecho de que la empresa lo permita no significa que ustedes automáticamente estén asegurados, ¿se entiende? Es decir, el seguro de práctica, tal como dijo Mónica, ustedes están asegurados por ser alumnos regulares siempre, siempre me refiero en el trayecto o en la misma universidad, pero en esos ámbitos. Entonces, lo que se hace cuando uno emite un seguro de práctica, en realidad no es que emite un seguro, sino que de alguna manera informa al seguro que ustedes, además de las actividades normales que hacen en la universidad o obviamente de trayecto, además van a hacer una actividad académica particular, que es la práctica, en otro lugar. Y de hecho, en qué lugar va con nombre, con dirección, etcétera, etcétera, por ende que los cubra tanto en, ni Dios quiera, un eventual accidente dentro de la práctica o en el trayecto a esta. Si el seguro no es emitido, es decir, no se ha hecho eso, ustedes no están cubiertos, aunque la empresa les permita trabajar. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante y por eso obviamente nosotros sugerimos y exigimos, obviamente no podemos saber qué hacen ustedes después que salen de la universidad, pero sugerimos y exigimos que no partan la práctica mientras el seguro no exista, y podemos insistir porque no van a estar cubiertos, ¿ah? Durante ese periodo hasta que tengan el seguro en sus manos. Eso. Sigamos, porque ya vamos en la parte final, aunque Ray ya nos adelantó un poquito sobre las evaluaciones. Las evaluaciones se conforman de la nota, como decía Ray, de la nota del empleador, de la nota del informe y de la nota de la disertación. Y para pasarla, para aprobarlo, por supuesto que tienen que tener una nota igual o superior a 4 y tienen que tener una asistencia mínima, una asistencia total en realidad, al 100% de las actividades de práctica. Y todo lo que tengo respecto a la presentación. No sé si tienen preguntas al respecto. Quedó todo claro, parece. Sí, buenísimo, nos pasamos. Aileen tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Ray. Bueno, la verdad yo ya hice la práctica industrial hace como 2 años, 1 año creo aproximadamente, en el verano. Y este verano pretendo hacer la profesional. Cuando tuve que hacer la industrial, yo tuve que buscar la empresa y hacer todo este papeleo mucho antes. No recuerdo bien el mes, pero sí fue como en, no sé, noviembre
octubre, no recuerdo bien. Entonces quería preguntar si ahora es lo mismo para poder tomar la práctica en verano, o cuáles son las fechas márgenes para inscribirse y todo ese tema. Sí, mira, si tú vas a hacer la práctica en verano, en teoría tienes hasta diciembre, como máximo dentro de diciembre, para inscribirte para la práctica de verano. ¿Por qué? Porque, bueno, me imagino que ustedes saben, nosotros dividimos los semestres en 3 semestres en realidad. Por ejemplo, 2020-10, que es el primer semestre, 2020-20, en este caso, que es el segundo semestre, y 2020-30, que es el semestre de verano, que en realidad no es un semestre como tal, sino que justamente para temas de práctica, tesis y cosas de ese tipo que pueden ser un poco fuera del año académico, ¿ya? Y por lo tanto, ese semestre 2020-30, por ejemplo, se activa justamente en diciembre, ¿ya? Entonces, deberías como máximo, yo te sugeriría hasta el 15 de diciembre, máximo, ya tener tu práctica que quieras hacer durante el verano para inscribirla. Ahora, eso es lo oficial, ¿ah? Y ríjanse por eso. Sin embargo, es verdad también que si ustedes por ese motivo se atrasan y da lo mismo, por ese motivo no consiguen práctica hasta el 15 de diciembre y la consiguen, no sé, pues durante enero, igual se puede hacer alguna gestión para inscribirla en ese momento. Pero es más engorrosa, así que ojalá que no lleguemos a esa fecha, pero se puede. ¿Mm? Sí, de todas maneras les voy a mandar también las fechas del calendario académico. Súper. Ya las fechas No sé oficiales. si quedó claro, Ailín. Sí, súper claro. Muchas gracias. Súper. Carlos Díaz está escribiendo una pregunta, creo. Sí, Carlos Vergara había escrito acá que tenía una pregunta. Ay, perdón, claro, Carlos Vergara. Son dos, Carlos Vergara y Carlos Díaz, tiene razón. No sé si alguien quiere preguntar algo mientras escriben. Está larga la pregunta. Sí, escriban, no hay problema que escriban las preguntas en el chat. Ya mira, mientras Carlos escribe la pregunta completa, mejor escribe todo y ahí lo leemos para contestar. No sé si alguien más a lo mejor tiene otra pregunta mientras tanto que puede hacer por micrófono. Daniel. Hola, profes, ¿cómo están? Hola, Daniel. Bien, ¿y tú? La consulta es que decían que las actividades tienen que estar ya listas para poder aceptar la práctica. En mi caso, yo vengo de otra universidad, yo ya hice mi práctica en otros lados, y las veces que la he hecho, yo trabajo todos los veranos en la misma empresa, y las veces que he llegado no me dicen qué actividad tengo que hacer, porque recién una semana antes saben a qué obra voy a tener que ir, porque es una constructora. Entonces no sé si voy a trabajar en edificio, si voy a trabajar en una constructora de casa, si voy a tener que estar en obra gruesa, en entrega, en postventa. Entonces eso nunca está claro hasta el día que yo llegue a la obra, a presentarme casi. En ese caso, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, es complicado el caso, la verdad, que tú planteas, porque, bueno, primero que todo es decisión de la carrera, en este caso de Mónica, por supuesto, si es que permite o no permite hacer una práctica, e incluso si permite o no permite hacerle las condiciones que tú señalas. Sin embargo, la lógica de que ustedes declaren las actividades antes es justamente para que se garantice de que la práctica les va a servir a ustedes, ¿ah? Y que cumple con las expectativas que tienen, porque, por ejemplo, no es el caso, pero supongamos que en esta asignación que tú señalabas recién, no sé, pues te mandan a una hora XX y resulta que lo que tú vas a hacer, siendo ingeniero civil, a lo mejor te piden, ojo, voy a inventar cualquier cosa, te piden, no sé, ordenar papel, como el típico ejemplo. Son actividades que tú vas a hacer en la práctica, pero claramente no son actividades que se esperan de una práctica ni siquiera industrial. ¿Se entiende? Entonces, nosotros como facultad y como carrera tenemos que estar seguros y autorizar en función de eso, ¿ya? Porque ese es otro punto. Acuérdate que la carrera autoriza que ustedes hagan práctica en cierto punto. ¿Mm? Entonces, en ese caso,
Yo creo, bueno, la respuesta 1 es obviamente habla con el supervisor y más encima si en este caso tú tienes una relación, por lo que te entendí, un poco más estrecha, porque haces siempre práctica ahí mismo, de que te declaren al menos actividad genérica. O sea, bueno, ahí Mónica seguramente nos va a dar una cátedra de eso, pero entiendo yo que las administraciones de obra o los proyectos, independiente de cuál sea el proyecto, la verdad que las actividades que te puedan asignar son las mismas, ¿ah? Independiente de cuál sea el proyecto donde tú vayas. Y Mónica, no sé si... Sí, quería complementar eso, Ray. Bueno, si tú vas a trabajar en una empresa constructora, una inmobiliaria, edificación en altura, en extensión, cuando tú vayas a desarrollar la práctica, esto es independiente del trabajo que tú tengas verano a verano con ellos, que sería algo ya como para ir ganando experiencia. Ahora, si tú vas a tomar ese trabajo como práctica, tienes que enmarcarte en las actividades que la práctica te está pidiendo. La práctica industrial es la primera que se desarrolla, o sea, de los primeros años, y la práctica profesional es de los ramos de especialidad. En ese caso, por ejemplo, tú no podrías ir a trabajar en una constructora como jefe de terreno, por ejemplo, para hacer una práctica, como jornal o como maestro, como una práctica obrera que se llama en otras universidades, para hacer una práctica profesional. Pero si en una práctica profesional tú podrías pedir que te den tareas o de planificación o de coordinación de proyectos o de abastecimiento, etcétera, que son de los ramos más de especialidad. Entonces, es importante que, como dice Ray, a lo mejor no te digan específicamente en qué proyecto, en qué obra va a ser, porque seguramente te van a mandar en el momento y te pueden mandar entrega o te pueden mandar a postventa, no sé, pero sí que tú digas y especifiques que vas a hacer la práctica profesional y esa práctica tiene que tener enmarcado o tiene que abarcar los siguientes asignaturas de especialidad que son tanto, y con eso te enmarcas en el proyecto y ahí, independiente del proyecto que sea, tú vas a poder desarrollarla. No sé si me explico. Sí, no, sí, digamos, yo ya pasé por todo eso, como maestro, obrero, toda esa parte, y ahora solamente estoy yendo a oficina técnica. Así son las primeras. Buenísimo, claro, y en oficina técnica puedes hacer un montón de actividades, puedes ver estado de pago, estar a cargo de los subcontratos, puedes ver los avances, la planificación, no sé, un montón de cosas, y todas esas aplican como práctica profesional. Entonces, y eso lo puedes hacer independiente, incluso podrías estar en distintas áreas de la empresa, podrías estar en entrega, postventa, todas ellas pueden aplicar a oficina técnica, ¿me entiendes? Pero tú ahí podrías decir, genéricamente, voy a estar en oficina técnica en empresa constructora, área por definir, no sé, defines las actividades pero no el área, por ejemplo, o no la obra. Eso es lo que me refería, porque yo voy a llegar a oficina técnica sí o sí, pero no sabía postventa porque ahí solamente era a trabajar en sacar detalles, o hablar con el propietario. En claro, cambio, es que depende, porque si te mandan como supervisor de postventa o como visitador de postventa, y tú vas a ir a hablar con el propietario y a ver los detalles propiamente tal. Pero en cambio, si te mandan como oficina técnica de postventa, puedes ver el presupuesto postventa, puedes ver los materiales, puedes ver la planificación, o sea, hay un mundo. Entonces es importante que te marques en eso para el desarrollo de tu proyecto. El área más que el cargo más que el área. No es el cargo, son las actividades, es lo que tú vas a desarrollar más que el área. Las tareas más que el área. Ya, gracias. Exactamente. Ahora, otro comentario, Daniel. El tema de las actividades, tal como señalaba Mónica antes, van a permitir que tú avances en el proceso de la generación o de la activación de la práctica, con lo que comentamos recién. O sea, una vez que están a probar actividades, ustedes pueden inscribirse en el formulario, se procesa el formulario, se le manda a la empresa, etcétera, etcétera. Pero recuerda también que el seguro, para emitir el seguro es necesario saber dónde está la obra, por lo que les comentaba antes, porque el seguro está pensado en un punto físico, un punto geográfico, que es distinto obviamente a la universidad. Entonces, va a haber un plazo entre que se actualice la actividad hasta ahí, para que ustedes, o la empresa en este caso, les diga, mira, vas a estar en tal obra, cosa que queden cubiertos para ese punto. Eso. Ya, gracias. Mira, ahí Carlos Vergara dice, soy venezolano y sigo regularizando la situación de los papeles, por lo que la USS me asignó un RUT provisional, que es con el que estudio. Quisiera saber si puedo llevar a cabo mi práctica con el RUT provisional.
Mira, yo anoté esta pregunta porque no tengo la respuesta para averiguarla y verlo específicamente con Carlos, ¿ya? Porque creo que es muy puntual como para verlo en esta charla. Así que me contacto contigo, Carlos, cuando tenga la respuesta, ¿te parece? Súper. ¿Más Pedro preguntas? parece que está levantando la mano acá. Pedro. Sí, hola. Bueno, en mi consulta tengo un par. Primero es si la práctica puede ser en el extranjero y si se puede, cómo se gestiona. La segunda pregunta es que al principio hablaron del tema de la práctica industrial y profesional no se puede hacer en la misma empresa, pero en el mismo semestre. ¿O no? O puede ser en semestres distintos. La tercera va por el tema del seguro. Si yo hago la práctica por teletrabajo en mi casa, la dirección va a ser mi casa, la que tengo que incluir en la práctica. Esas son las preguntas. Mira, yo te puedo contestar la primera y la tercera. Respecto a prácticas internacionales, sí, se puede. Tú puedes hacer prácticas internacionales, se reconocen. El único pequeño gran detalle es que, y esto lo hemos peleado varias veces, es que la cobertura del seguro no los cubre en el extranjero. Y como te digo, lo hemos peleado varias veces en otros alumnos que se han ido al extranjero, pero la verdad que no nos ha ido bien en esa pelea. Entonces, sí, se pueden hacer prácticas en extranjero, van a ser reconocidas como prácticas, pero no va a estar asegurado, por lo menos con el seguro estudiantil tradicional, porque no cubre en el extranjero. Y respecto a la tercera, que la tercera fue, el tema de la dirección, sí, debería ser la dirección de tu casa, o incluso también podría ser la dirección de la empresa, dado que va a estar la dirección de la empresa y estás con teletrabajo, se va a entender que va a ser tu casa, entonces igual va a quedar cubierto de cualquier forma. Eso. Okay, Mónica, muchas no gracias. sé si te puedo responder la segunda. Sí. A ver, complemento la primera. Sobre la práctica en el extranjero, también lo consultamos en algún momento. Como te digo, ha sido un constante consultar esto. Y claro, como dice Ray, el seguro no te cubre en el extranjero, el seguro que tiene la universidad no cubre en el extranjero, y si tú quieres desarrollarlo tendrías que tomar un seguro propio. Es muy importante que si van a trabajar vayan asegurados, porque nadie está libre de que le pase algo. ¿Ya? Es muy importante eso. Y sobre las prácticas juntas, la idea, Pedro, es que no se hagan, lo que se quiere evitar es que un periodo de trabajo se transforme en tus dos prácticas, sino que tengas las dos prácticas independientes y hay un periodo de madurez donde puedas desarrollar y aprender todas las competencias que la carrera te está entregando. Ahora, como decía ahí, pueden haber casos excepcionales que se van a analizar puntualmente. Entonces, por ejemplo, si se quiere desarrollar las dos prácticas porque vas a trabajar, te invento, 2 o 3 meses en una empresa desarrollando distintas actividades en distintos rubros o distintas tareas, eso lo podemos evaluar. En general, como el marco general es que las carreras tienes que hacer las prácticas en semestres distintos y por supuesto que siempre tienen que estar inscritos los dos, eso sí que no se discute, pero tienen que ser en semestres distintos, en lugares distintos, que es lo ideal. Pero se puede analizar caso a caso porque, como decía Daniel hace un tiempo, si tienes una relación con una empresa y te están mandando distintas obras o haciendo distintas tareas, se podría considerar como distintas prácticas. Eso sería la pregunta número 2. Muchas gracias. Javiera, si no me equivoco, ¿sigue con su pregunta? Sí, es que tenía una consulta sobre eso de tener como las actividades ya definidas al momento de inscribir la práctica, porque a mí me pasó que cuando di la práctica industrial, primero la actividad que me habían dado era como hacer el presupuesto, la ubicación para la remodelación de un colegio, la parte eléctrica y otras partes, entonces al final me pasó que ese proyecto no se pudo llevar a cabo
problemas que tuvo la empresa. Entonces yo quisiera saber si pasa eso, o sea, al final yo igual tuve que hacer la ubicación, igual hice el presupuesto, pero nunca pude visitar el colegio como tal. Entonces quería saber si sucede eso en una práctica profesional, ¿es como que se rechaza la práctica o cómo es si tuviera un problema la empresa y yo no pudiera llegar a realizar todas las actividades que presenté al principio? Bueno, mira, como decía Ray hace un momento, las actividades son una referencia para que nos quede claro que la práctica que ustedes están haciendo se enmarca dentro de los requerimientos de la universidad. Si a ti te pidieron hacer ubicaciones y presupuestos de la parte eléctrica, por ejemplo, de la remodelación de este colegio, después no lo hiciste específicamente en el colegio, pero sí hiciste esas actividades, también es algo que se enmarca en la práctica. Lo que no queremos es que, por ejemplo, hagan práctica y, no sé, te invento cualquier actividad. Tomándome el ejemplo de Daniel, cuando tú entregas departamentos, hay una parte que es muy importante en la entrega del departamento, que es el aseo de los departamentos. Pero para el aseo del departamento contratamos a personas que no tienen un perfil profesional, pero sí tienen un perfil especial de saber hacer un aseo fino de departamentos o de casas, de viviendas. Pero eso no es una práctica industrial ni profesional para un ingeniero. ¿Me explico? Entonces, si tú te dan unas tareas o unas actividades que van en la línea de una práctica para ingeniería, nosotros nos sirve con ese marco de referencia. Y si te las cambian dentro de esa misma línea, la práctica va a ser válida. Lo que no va a ser válido es que te cambien a algo que no entra al área profesional de la ingeniería. No sé si te queda claro, Javier. Sí, sí me queda claro. Entonces, ¿Ya? bueno, en caso de que sucediera algo así, uno avisa. Avisa, claro, pero ¿sabes qué? El colegio no se va a desarrollar, el proyecto se cayó, cualquier cosa, pero voy a hacer las mismas actividades en este otro lugar o en este otro ámbito, pero no estás saliendo del área profesional. Ya. ¿Ya? Eso sí, es. me queda claro. Muchas gracias. Súper. Más, Ailín había escrito... ¿cómo acceder al formulario? Ray, si me ayuda ahí en eso, el formulario CEP. Sí, dos caminos. Nosotros normalmente mandamos correos masivos a sus correos USS para que los ocupen con este mismo procedimiento y los formularios. Pero además de eso, cada carrera, en este caso, por ejemplo, Mónica y Andrés tienen los formularios, entonces se los pueden pedir a ellos. O quizás, no sé, Mónica, a lo mejor tú prefieres enviárselos de una vez también a todo el grupo de alumnos. De esa manera pueden conocer los formularios. Y también están en nuestro Instagram, el de la facultad, en Ingeniería USS, @Ingeniería USS. Si ustedes se fijan en la bio, aparece un link, y si se meten en el link, le van a aparecer los links a su vez de los formularios, si no me equivoco, está el de solicitud de práctica y el de inscripción de práctica, que es este último. Así que también lo pueden encontrar. Sí, independiente que estén enviados por correo o que estén en el Instagram, yo voy a ocupar a mi comodín Centro de Estudiantes y a ellos les voy a dejar todos estos links y la información de lo que hemos conversado hoy día. Súper. ¿Puede ser? Estoy abusando de su confianza. Sí. Sí. Bueno, no, pero me refiero al... Ailín, cuéntame. Me refería al formulario para acceder como a ese tipo de búsqueda de práctica con las empresas que están como asociadas o algo así. Porque claro, el otro formulario es como para ya la inscripción de la práctica en sí. Cuando no tienes práctica. Exacto. También está en el Instagram. Y también te lo podemos enviar. Ya, perfecto. ¿Ya? Vale. O sea, normalmente se comparten ambos. Se comparte este que, como ya dijimos, es voluntario y que de hecho en el Instagram, cuando ustedes se metan ese link que está en la bio, se llama solicitud de prácticas. Ahí ese link lo dirige al formulario este que estamos conversando. Y el otro que aparece ahí es también el de inscripción de práctica. Así, pero están los dos ahí, además de que se lo pueden compartir. Perfecto. Ray, aprovecho de comentarte, habíamos hablado todos los días, no te había comentado esto.
el centro de alumnos hizo una encuesta muy buena a través de sus alumnos para saber cuántos van a hacer práctica y cuántos tienen práctica. No contestaron todos, pero contestó un número importante de alumnos, contestaron 28 y 24 van a hacer práctica, 28 del universo de los que van a hacer práctica, de los que están en condiciones de hacerlo. 24 van a hacer y la mayoría no tienen. Entonces, ahí tenemos un trabajo importante que hacer de aquí a diciembre. Perfecto, perfecto. Esa información es súper... Sí, yo creo que es súper importante, bueno, tener esa información y además sugerir, a lo mejor también a través del centro de alumnos, sugerir que se inscriban en este otro formulario, ¿se entiende? Para cruzar la información. No sé si tendrán más preguntas o ya vamos cerrando. Daniel tiene una. Daniel. Yo tengo más que una pregunta, una duda de qué es lo que abarca la práctica profesional y la industrial. Porque hablaban de, no sé, sacar cubicaciones y eso es casi oficina técnica, más que nada. Pero, y la práctica como profesional o industrial, no sé a lo que se refiere, la segunda, más que nada. No sé qué es lo que engloban cada práctica. Mira, yo te puedo responder de modo genérico, ¿eh? No he bajado la carrera porque no es mi especialidad, pero te puedo responder de modo genérico. La práctica profesional, me imagino que esa está más clara porque es profesional, o sea, ya estás al último, tienes práctica casi todos los conocimientos, por lo tanto, el tipo de labores que puedes hacer es bastante más avanzada. Es ya de un ingeniero, obviamente un ingeniero recién egresado, trainee si quieres llamarlo así, pero ingeniero al final. Y la práctica industrial nuestra es una práctica media rara, es importante reconocer eso, porque la verdad que el normal de las prácticas industriales en otras universidades también se le conoce como práctica de obrero, ¿ya? Probablemente ustedes lo han escuchado. Y que la verdad que el objetivo de esa práctica, o de esa primera práctica, es que los alumnos vivan la experiencia de trabajar, ¿ah? De hecho, más allá de lo que hagan, que trabajen, ¿ah? Que tengan horarios, que tengan un jefe, que tengan tareas asignadas, etcétera, etcétera. Ese es como el objetivo de la práctica tradicional de obrero, entre comillas, que es la que ocurre en otras universidades. El tema, ¿por qué la nuestra es rara? Porque si ustedes se fijan, está más avanzada, porque esta práctica que les comento está, de hecho, si no me equivoco, en primero o segundo año como máximo. Sin embargo, ustedes la práctica industrial la tienen en tercero. Por lo tanto, ya están más avanzados, ¿ah? No son solamente la I de un ingeniero, sino que son la ING, por lo menos, van en la mitad ya de la carrera. Entonces, sus conocimientos son avanzados, no tienen tampoco, la verdad, los conocimientos de un profesional, por supuesto, pero sí pueden hacer labores mucho mayores. Ahora, en efectos prácticos, y esto es lo que pasa en realidad, por lo menos lo he visto yo en las distintas prácticas que hacemos, que vemos, es que la verdad que la empresa de alguna manera no entiende mucho esta diferencia, esa es la verdad, no entiende mucho, para ellos en la práctica es práctica final, y normalmente la dirige más hacia práctica profesional. Por lo tanto, ahí vuelve a tener mucha importancia el tema de las actividades, porque justamente al final la carrera es la que va a tener que decir, mira, ¿sabes qué? Si tus actividades son, por ejemplo, para una práctica industrial o no, son demasiado avanzadas y hay que bajar un poquito las expectativas, podría ser, o al revés, es una práctica industrial y quizás las tareas son demasiado básicas y deberían ser más avanzadas, etcétera, pero justamente está ahí el filtro, y la empresa, por otro lado, también, de acuerdo a estas actividades, se va adecuando a lo que finalmente ustedes tienen que hacer. Eso puedo contestar yo. Sí, bueno, complementando lo que dice Ray, la práctica industrial básicamente toma los primeros años de carrera, que son los de los ramos de formación general, ¿ya? Entonces no necesitan tener conocimientos específicos de ingeniería. Y lo otro que mide, que es muy importante, es la parte actitudinal, como decía Ray, que es empezar a trabajar, tener un jefe, tener un horario, tener responsabilidades, no tener gente a cargo, ese tipo de cosas. Son actividades mucho más simples. Claro, probablemente la ubicación como tal es algo que entre más en la parte profesional, porque yo como ingeniero no le voy a encargar a un alumno de tercer año de ingeniería una ubicación.
¿ya? A menos que quiera hacer algo tentativo, pero si quiero hacer una ubicación para una licitación, por ejemplo, no se la voy a encargar ni siquiera a una práctica profesional, no sé, ¿me entienden? Eso ya es mucho más avanzado, pero quizás sí tareas más simples. Pero aquí lo que más se mide es la parte más relacional, de habilidades más blandas, de empezar a conectarse con el medio. Eso es más lo que mide la parte industrial, y los primeros ramos de formación general, que son los que les dan las primeras nociones de ingeniería. Eso sería. Y la profesional ya aborda todo el conocimiento de la carrera, por supuesto considerando que es un profesional, un ingeniero sin experiencia. Eso, Daniel. Ya, muchas gracias. Pero lo que no me, otra duda es que me decía que no puedo tener gente a cargo en la primera práctica. No puedes. Idealmente no tengas. Ah, ya. No. ¿Ya? Porque si tú piensas en la práctica, o sea, la práctica, valga la redundancia, si tú piensas en el trabajo en sí, cuando tú estás en una empresa, un alumno de tercer año de ingeniería no tiene las competencias para tener gente a cargo, como ingeniero. Sí puedes tener gente a cargo para desarrollar otro tipo de tareas, pero como ingeniero a cargo de algo, todavía no estás preparado para eso. ¿Me entiendes? Por eso te digo, idealmente no tener gente a cargo, porque recién te estás formando tú mismo. No, sí, comprendo. Sí. A eso apunto. Entonces, idealmente no tener gente a cargo, porque estás en el proceso propio de formación. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Parece que no. Bueno, no sé si alguien del centro de alumnos quiere despedirse y para cerrar. ¿Sí, Luis? Justamente estaba esperando este pase. Bueno, muchas gracias a mis compañeros por estar acá con nosotros. Como premisa, digamos que este viernes, a este mismo horario, vamos a realizar también una charla de orientación con el tema de las vías de titulación. Así que invitarlos para que se conecten a esta hora, inviten a sus compañeros. Como vieron, esta es una información que nos sirve a todos nosotros, y la verdad, en mi caso, que es sumamente claro con la información que nos entregaron, aprendí cosas que no sabía, así que en nombre de todos les agradecemos por su tiempo, Ray y nuestra directora. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo este viernes a las 18 horas. Bueno, yo por mi parte quiero agradecerle a Ray que nos haya acompañado. Él tiene un montón de experiencia en esto, y apóyense harto en el centro de prácticas, porque es un tremendo apoyo, y esta función que hacen de consolidar información y optimizar también la búsqueda de práctica es algo que debemos agradecer en esta universidad, porque no se da en todos lados. Así que aprovechemos la instancia que tenemos, aprovechemos este centro y pidámosle ayuda. O sea, estas instancias están para aprovecharlas, ¿ya? Agradecer al centro de alumnos por la invitación que me hicieron, y a ustedes por haber participado. Espero que les haya quedado claro, y si quedaron dudas respecto a esto o algún otro tema, consúltenos, escríbanos, puede ser mandándonos un correo, por WhatsApp o a través del centro de alumnos, como ustedes quieran, pero estamos al servicio de ustedes para poder resolver todas sus dudas y aclarar todos los procesos de la carrera. Así que muchas gracias por la invitación, y bueno, nos vemos el viernes. Ray. Muchas gracias a todos. O sea, todo lo que necesiten, por favor, pregúntenos. Como dijo Mónica, estamos justamente para apoyarlos, así que ese es el objetivo final. Ahí en el chat compartí mi correo y también el de Jaime Bastías. Jaime es el coordinador de la sede,
por ende el que va a estar más en contacto con el que le corresponde a ustedes, por así decirlo, el que ve la silla bellavista, así que a cualquiera de los dos, por supuesto, nos pueden escribir por cualquier duda o por cualquier ayuda que necesitaran respecto a este tema. Eso. Gracias a todos también.